Buenas, señoras y señores. En el pleno del Parlamento catalán, el diputado de Vox, Sergio Macián, en una brillante intervención donde hace añicos la propuesta sobre la ley de memoria democrática que traen los socialistas, con el único fin de manipular la historia vendiendo el relato de la izquierda y los separatistas, donde estos han reescrito la historia a su antojo para tachar quién era lo bueno y quién era lo malo para ellos, y crear con ello una división en la sociedad. El diputado de Vox se centra en esta ley en los episodios que sucedieron en Cataluña en la guerra civil, para empezar a contar la mentira que existe en esta ley, como que no existía franquista en Cataluña. Una ley que pone de héroe a Lluís Companys, que es idolatrado por los separatistas actuales, y es ahí donde Sergio Macián describe las atrocidades que hizo este verdadero siniestro personaje y su historia criminal, que esta ley reconoce como un luchador por la democracia y la libertad. Lo que hace la izquierda y el separatismo con esta ley es imponer un relato con su siempre falsa superioridad moral para señalar a uno como los buenos, los de su bando, y a los otros como malos, los franquistas. Aquí os dejo al diputado de Vox poniendo en su sitio a los que la ley de memoria democrática pone de buenos. Bien, gracias, presidente, consellers, señoras y señores diputados, buenos días. El Gobierno socialista, el señor Illa, nos presenta este proyecto de ley de la mal llamada memoria democrática, el mismo proyecto que ya trajo a esta Cámara Esquerra Republicana la pasada legislatura. Es el primer proyecto de ley que presenta la Consejería de Justicia y Calidad Democrática de este Gobierno, porque es evidente que su prioridad no es atender a la justicia, que está absolutamente saturada, o a unas prisiones abandonadas. Su prioridad es sacar otra ley de desmemoria para remover el pasado y hacer ingeniería social a través de la manipulación de la historia. Una ley que pretende imponer, señor conseller, sí que es verdad, una verdad oficial y sectaria y reescribir la historia a golpe de boletín oficial. Una ley para señalar a buenos y malos desde el poder. Una ley para imponer a las nuevas generaciones un relato distorsionado y maniqueo del pasado reciente de España. Y es que esta ley de memoria democrática está motivada en el exclusivo deseo de controlar la narrativa histórica. Lo reconoce el mismo texto del proyecto de ley cuando habla de construir un relato falsario para hacer creer que la Guerra Civil Española fue una guerra contra Cataluña y no una guerra entre españoles y, por tanto, también entre catalanes, y un relato para sostener la mentira de que entre los catalanes no hubo franquistas. Y miren, hubo muchos franquistas entre los catalanes, en las calles y en las familias, de los que hoy se sientan justamente aquí en este Parlamento, sobre todo en estas primeras filas y también en aquellas del fondo, porque podemos hacer un repaso. El abuelo de Puigdemont, carlista y requeté en la Guerra Civil, el abuelo de Pere Aragonés, alcalde franquista de Pineda de Mar, el abuelo y el bisabuelo de Marta Rovira, alcaldes franquistas de Sant Pere de Torelló y de Prats de Lluçanès, respectivamente, de alcaldes franquistas de Sant Quirze de Besora. Le podemos preguntar al señor conseller, que también la cosa queda en familia. El tío del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, falangista y jefe provincial del movimiento. Y la lista es interminable. El abuelo de Toni Comín, el padre de Lluís Llach, alcalde franquista de la localidad de Verges, los muy franquistas Alonso Cuevillas, o Josep Gomis, alcalde franquista de Montblanc y primer conseller de Governació del gobierno de Pujol. Y es que el 43% de los alcaldes franquistas que se presentaron en las primeras elecciones democráticas en el 79, el 43% lo hizo, oh sorpresa, con Convergencia y Unió. Con Convergencia y Unió se ve dónde fueron a parar los franquistas de la época. Así que yo les pediría que no se avergüencen de sus familiares, no se avergüencen, porque todos lucharon por aquello que creían que era lo más justo para su patria. Por cierto, otra curiosidad, resulta vergonzoso que esta ley la presenten o la hayan presentado dos partidos que han dado sendos golpes de Estado en el 34 en España, como son el PSOE y Esquerra Republicana la pasada legislatura. El PSOE con la Revolución de Asturias y de Cataluña y Esquerra Republicana con la proclamació de l'Estat català. Partidos golpistas reivindicando una memoria democrática que pisotearon en el 34 y volvieron a pisotear en 2017. Una ley que dice reconocer como personas que lucharon por las libertades y la democracia de Cataluña a auténticos criminales, o que dice reconocer los espacios de memoria, pero se olvida de una manera absolutamente vergonzante de las checas republicanas. Vamos a hacer un rápido balance de la Cataluña republicana, la Cataluña de Lluís Companys.
Según Paul Preston, que es poco sospechoso de ser franquista, ¿verdad?, en la Cataluña de Companys, entre 1936 y 1939 fueron asesinados por el Frente Popular 8.352 catalanes, la mayoría sin juicio previo. De estos, 2.437 religiosos y 4 obispos. Un exterminio cristiano en plena regla. Companys creó en julio del 36 el Comité Central de Milicias Antifascistas. Bajo el amparo de este Comité Revolucionario de Companys se cometieron los peores crímenes en Cataluña. Por ejemplo, los 247 asesinatos cometidos por Pasqual Fresquet Llopis, el sanguinario jefe de la Brigada de la Mort a Terra Alta y el Priorat. Los innumerables crímenes cometidos por Josep Recasens Oliva, el Sec de la Matinada, o por los 4 hermanos Ferrer Pla, els germans Barres. El asesinato el 30 de julio del 36 de 15 frailes hospitalarios en el Hospital Marítimo de San Juan de Dios en Calafell, que se dedicaban a cuidar niños enfermos y pobres. Hay que ser miserables, de verdad, ¿eh? Los barcos prisión que habilitó el gobierno de Lluís Companys, como el río Segre, en el puerto de Tarragona, donde, por cierto, estuvo encarcelado mi abuelo, llegó a alojar a más de 300 prisioneros y donde 200 de ellos fueron fusilados con el método de las denominadas sacas. Las terribles checas que tenían todas las organizaciones del Frente Popular, como Esquerra Republicana, donde fueron torturados y asesinados de una forma despiadada 12.000 catalanes. O los 7 campos de concentración republicanos que se crearon en 1938 bajo el modelo de los gulags soviéticos, o Mells de Nagallà, en Lleida, Barcelona, Concabella, en la Segarra, Ugern, en el Artugell, Montferrer, La Pelosa, en Rosas, Falset y Hospitalet de l'Infant. En fin, la situación en Cataluña, en la Cataluña de Companys, fue tan terrible que hasta Manuel Azaña se horrorizó de ella en sus memorias. Y a todos estos, ustedes les quieren reconocer como luchadores por la libertad y por la democracia. De verdad que no tienen vergüenza. Y es que la izquierda y el separatismo, entonces y ahora, son un motor de odio y de enfrentamiento entre catalanes. Con esta ley ustedes pretenden reescribir la historia desde su superioridad moral, para decir que los del Frente Popular fueron muy buenos y los franquistas malos, muy malos. Desprecian a los casi 9.000 catalanes asesinados bajo el gobierno de Lluís Companys. Sancionan con multas a todo aquel que disiente de su sectarismo, considerándolo enaltecimiento franquista. Borran definitivamente cualquier tipo de simbología considerada franquista, incluidas, la verdad es que es tremendo, hasta esas pequeñas placas que había en edificios de los años 50, ¿no?, donde podía leerse Ministerio de la Vivienda, edificio construido al amparo del régimen de viviendas de protección oficial. Mire, las eliminan no porque exalten el franquismo, sino porque no quieren que se sepa quién hizo de verdad vivienda social en este país. Liquidan la libertad de pensamiento y de cátedra. Y pretenden acabar con nuestro patrimonio histórico, como el monumento a la batalla del Ebro en Tortosa, a pesar de que, por cierto, en 2016 el 68% de los tortosinos votó a favor de mantenerlo. Todo muy, muy, muy democrático. Está claro que lo que les mueve con esta ley no es fomentar el entendimiento y la reparación a todas las víctimas. Lo que les mueve es conseguir votos en 2025 con los muertos del pasado. Y frente a su estrategia de división y enfrentamiento, en Vox siempre vamos a defender la unidad, el perdón, la reconciliación y nuestra ley de concordia. Y por eso presentamos, desde luego, esta enmienda a la totalidad. Muchísimas gracias. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Dar un buen like, comentar algo si queréis, suscribiros al canal, que es muy importante, y daros 1.000.000 de gracias por los comentarios que me ponéis, de apoyo y de ánimo, que la verdad que significa mucho para mí, de corazón. Bueno, y hasta la próxima noticia, amigos.